Ah, mira, tenemos un lindo gatito. Entonces, un programa, o un proceso, más bien, correcto, hablando formalmente, un proceso maneja un esquema de direccionamiento diferente que se conoce como memoria virtual. Entonces, para un proceso, él ve la memoria como si fuera exclusivamente para él, no se preocupa con que está compartiendo la memoria con otros procesos o el caso de los periféricos, etcétera, ¿no? Para él la memoria que tiene asignada le es única y puede manejar todo el rango de direcciones, aunque en realidad solamente esté usando un segmento de las que dispone la máquina. Y bueno, entonces así es como se maneja este esquema de direccionamiento de memoria para los procesos. Ahora, cuando, cuando se carga un programa, se definen diferentes secciones para ese programa. Entonces tenemos en las direcciones bajas, es decir, en la dirección 000 del programa, que sería, yo lo tengo acá arriba, ¿sí? Ahí va a estar lo que se conoce como el texto del programa, que en realidad es el código binario del ejecutable. Eso lo lee el cargador del programa, lo va a leer y lo va a poner en memoria. Entonces, ahí está el código del programa, lo que se compiló, ahí está. Después viene la sección de datos estáticos y ayer platicábamos sobre esas variables estáticas y decíamos que cuando era una variable estática tenía siempre que inicializarse y esa inicialización se guardaba como parte del archivo ejecutable y vimos como un arreglo muy grande, una vez que uno lo inicializaba, se crecía de tamaño, ¿no? Entonces ahí se guardan los datos, los datos estáticos. También cuando se carga el programa, pues se va a llenar esa sección con los datos estáticos del proceso. Y esto tiene que ver con las funciones que son declaradas como estáticas. Esas no son variables, sino que son funciones, que también tienen sus características. Entonces aquí vienen esos que dice datos estáticos no inicializados, ¿sí? Son funciones. Bueno, entonces estos segmentos de memoria siempre están presentes, nunca se pierden, ahí van a estar siempre reservados. Tal vez no sean accesibles porque si es una variable estática de una función, pues solamente la función la puede ver. Y se hacía el comentario de, por ejemplo, a qué se parecía, pues a las variables globales, ¿sí? Bueno, de hecho, las variables globales también vienen aquí, vienen en esta sección de datos estáticos, ¿sí? Aunque no son variables estáticas, pero sí vienen almacenadas en el lado del heap. Entonces, todas esas variables a las que yo le asigno valor, ya sea global o variable estática, va a estar acá. Y en la parte de arriba se guardan las variables que le pertenecen a una función. Entonces, en la parte más baja está, bueno, más en la parte más alta está lo que corresponde a la función main, a las variables de main. Por default siempre va a estar el argc y el argb y otra que vamos a usar hoy que se llama argnb, ¿sí? Todas esas variables que tenga la función main van a estar en la primera parte del stack. Cuando yo llamo a una función dentro del stack, pues se genera otra entrada aquí, va a aparecer otra línea, otra asignación y el apuntador al stack se va a desplazar. Se conoce como el stack pointer, se va a desplazar hacia al siguiente nivel y ahí se van a guardar las variables de la función que acabo yo de llamar. Y bueno, pues así se la va a llevar, ¿no? Y cuando yo salgo de una función, entonces esa memoria pues queda ahí como se quedó. Si se guardaron flotantes, enteros, caracteres o eso, como sea, así se quedó la memoria, ¿sí? Es como si fuera una hoja y yo ya ocupé la hoja y las manchas, pues ahí que yo le puse, los rayones que yo le haya puesto a la hoja, pues ahí se quedan. Nadie los va a borrar, ahí se van a quedar. Y entonces, les decía, cuando un programa se ejecuta, vuelve a entrar, se le vuelve a asignar esa zona de memoria y entonces lo que va a pasar es que cuando el programa quiere entrar y va a ocupar esas zonas de memoria, pues va a encontrar que la memoria tiene cosas en uso, ¿sí? Pero una variable no es más que decir, ah, bueno, este pedacito de memoria se llama de tal manera. Y el siguiente pedacito de memoria tiene el siguiente nombre, ¿no? Entonces, si yo digo, ah, bueno, pues este pedacito de aquí es la variable A, y este pedacito que está a continuación es la B, y esta es la C,
Y ya simplemente estoy diciendo que esos pedazos de memoria tienen un nombre asociado. Pero lo que tienen, a menos de que yo lo inicialice, pues puede tomar lo que ya esté por default ahí. Y eso es lo que ocurre. Entonces, cuando yo llamo a una función, siempre tengo que inicializar las variables antes de usarlas. Tal vez yo no las inicialicé en el programa, pero en alguna parte, antes de que yo trate de leer el valor, yo le tengo que asignar un valor en algún lado. El compilador se va a quejar si uno no hace eso. El compilador es bastante listo, entonces se da cuenta de que definiste una variable y ahora la estás leyendo, pero no la has inicializado, y entonces ahí se va a quejar. Y les va a dar problemas también. Si lo dejaran así, se va a quejar porque les va a marcar un warning, pero si lo ejecutan así, pues se puede hacer que les dé problemas. Y les había dicho que podíamos hacer un programita de ejemplo. Vamos a ver si nos funciona. Uno rápido. Vamos a poner una función que no regrese nada, que sea arreglo. Y aquí le vamos a decir inicia. Un arreglo de 100 elementos. Luego aquí hago un for, desde igual a 0 hasta y menor que 100, y más, y decimos que arreglo i es igual a i. Ahí está. Ahora eso, ¿qué acabo de hacer ahí con eso que le puse? ¿Qué significa esto? Gatito, ¿qué significa eso? Disculpe, ¿qué significa? ¿Qué Ah, significa esto que le acabo de poner? es un AND. O sea, en este caso, si inicia es 1, o no sé si es mayor que 1 o distinto a 0, Ujú, y a la vez y es menor que 100, es un operador AND. ujú. Ok, ¿y eso es válido en un ciclo for? Sí, ¿no? Ok. Mientras, Ujú. si no, únicamente se ejecutaría una vez, tengo entendido. No, aquí para ahorrarme, pude haber puesto un if aquí yo arriba. If inicia es obviamente mayor que 0, diferente de 0 para que sea verdadero. Entonces ejecuta el arreglo. Pues digo, ejecuta el ciclo. Pero para ahorrarme ese if, lo metí yo aquí. Recuerden que el for tiene 3 secciones. Y en esa sección es una sección de condición. Es una condición. Entonces, esta condición tiene que ser verdadera o regresar algo diferente de 0 para que el ciclo continúe. Entonces,
en lugar de que solamente sea esta la condición, yo le estoy diciendo que es estas dos, que inicia sea verdadero, que en este caso pues es diferente de 0, y que además sí sea menor que 100. Ok. Entonces, ¿se ejecuta una primera vez, así sea falso? ¿O no No, se ejecuta? Ok. no. Esto, si le quito, imaginemos que le quito esto, eso sí lo sabes, si le quito esto lo entienden perfectamente, ¿no? ¿Cuántas veces se ejecuta? 100. 100, exacto. Pero si yo le estoy poniendo esto, significa que esta cosa tendría que ser verdadero para que toda la expresión sea verdadera, ¿no? Entonces, además de que i sea menor que 100, también esta cosa tendría que ser verdadera para que toda la expresión de acá sea cierta. Entonces, este inicia tiene que ser verdadero. Inicia no se modifica aquí, es constante durante todo el ciclo. Por lo tanto, inicia pues tendrá el valor que tenga y no se va a modificar durante la ejecución del ciclo. Inicia viene acá definido, entonces mientras inicia sea diferente de 0, que eso se considera verdadero, se va a ejecutar el ciclo. Entonces, yo le voy a mandar a la función arreglo un 1 o un 0 para decirle si quiero que inicialice el arreglo o no. Si le pongo 1, lo va a inicializar. Si le pongo 0, no lo va a inicializar. Entonces, nomás lo que hice fue meterlo aquí para no poner un if inicia. Entonces, hace el ciclo. Entonces, para quitarme ese if, lo metí aquí. Y pues nada más para ver si sabían que pueden hacer esto, ¿ok? Pueden meter más condiciones dentro del ciclo for, no solamente la condición de la variable con la que está iterando. Ok. Sí, muchas gracias. Al contrario. Bueno, vamos a mandar llamar a la función arreglo. Aquí. Y la vamos a mandar llamar vamos a aprovechar estas cosas de una vez. AGC. AGB. No voy a hacer el chequeo de argumentos para no meterle más ruido a esto. Solamente pues, tomar en cuenta que hay que pasarle eso, ¿no? Ahí está. Y esa está en string. Bueno, ahorita lo puse con enteros. Ahorita hacemos otro cambio, ¿ok? Entonces llamo a stack. Si yo le pongo 0, si le pongo 1, debería inicializarlo. Entonces me debe sacar 100, ¿no? Ahí está. Nada interesante. Si le pongo 0, en teoría no lo va a inicializar. ¿Qué pasó? No pasó el for. No pasó por el for, no lo inicializó. ¿Y qué consecuencia tenemos al no haber inicializado la regla? ¿Cuál es la consecuencia? Se está leyendo como algo que no está bien declarado, o sea, como que está intentando acceder a un contenido, pero no saben dónde está. El contenido, mira, sí saben dónde está porque dice el elemento 88, esta es su posición. El elemento 92, esta es su posición. Solamente que lo que está en esa posición, pues es basura, porque no es información que yo le haya puesto, es información que estaba ahí en la memoria. Por eso les hice este ejemplo, para mostrarles. Es exactamente este caso que yo les trato de poner aquí en el diagrama, ¿sí?
Aquí en lugar de tree se llama la función arreglo, ¿sí? Entonces, está el main y de repente manda a llamar la función arreglo, entra arreglo y en la memoria que está ahí, que es la que sigue a continuación, ya hay cosas ahí, porque eso jamás se limpia, ni se borra, ni nada. Entonces, cada vez que entra una función, pues las variables ya tienen una casilla específica donde les corresponde estar, que son las casillas estas, por ejemplo, en el caso de aquí, pues las casillas de cada elemento del arreglo. Pero no encuentran, van a encontrar que ahí, pues hay datos que se quedaron de algún otro uso que se le dio a esa zona de la memoria, ¿sí? Entonces, en una función, siempre hay que inicializar las variables, ¿sí? En cualquier función o lo que sea, porque esas usan la zona del stack. Y esa zona contiene datos de alguna otra llamada función que se haya generado antes. Entonces, a veces lo que les pasa cuando hacen programas, sobre todo cuando son apuntadores, y no fueron inicializados correctamente, es que usan las variables y les genera error porque no fueron inicializadas al principio. Ahora, eso pasó con esta variable arreglo que está aquí adentro. ¿Qué pasa si arreglo la convierto en una variable global? La saqué simplemente de aquí de la función. Fue lo único que hice, ¿de acuerdo? La saqué de la función, ahora está fuera. Ah. ¿Qué me pasó? Ah, ya, se llama igual. Aquí voy a poner una F, nada más porque se llaman iguales, ¿ok? No se pueden llamar igual. Una vulnerabilidad de escape. No la ubico. No conozco esa. ¿De qué se trata? ¿O no la entiendo? Bueno, me refería a una vulnerabilidad que, por ejemplo, si intentamos escribir en los sitios donde no se ha inicializado, pero hay información, seguramente esa información se del programa, ¿no? Sí, esa información que está ahí, mira, bueno, sí puede pasar lo que me acabas de plantear. Eh, si un programa exactamente no está bien hecho y no inicializó sus variables, y alguien, por ejemplo, hace cuenta que este programa, usa un apuntador. Aquí en la función hay un apuntador. Y ese apuntador, define, no sé, algún contenido que tiene un password o alguna cosa. Y el que lo programó no inicializó el apuntador. Y en alguna parte dentro del programa se va a cambiar con ese contenido que está en ese arreglo, se va a hacer un cambio de permisos o lo que sea, algo que tiene que ver con seguridad. Bueno, si una persona sabe que, que ese apuntador va a no estar inicializado y de alguna manera sabe cómo va a quedar mapeado el bloque de memoria que le va a corresponder a esa llamada función, porque de alguna manera está predeterminado, entonces él puede ejecutar un programa antes, ¿sí? Ejecuta un programa antes que llama a una función y que acomoda, digamos, la memoria aquí. Dice, pues yo aquí le voy a poner los datos que yo quiero, ¿no? Mi propia clave, ¿no? Mi clave, aquí. Yo se la voy a poner ahí. Y yo ejecuté ese programa y en esa parte de la memoria, ahí quedó mi clave. Y luego hago que el programa que tiene la vulnerabilidad, ese que está viendo acá, se ejecute. Y como tiene ese error que yo ya detecté, sé que va a tomar esa zona de memoria donde está lo que yo le puse previamente y va a hacer las modificaciones de lo que haga el programa de acá, usando esos datos simplemente porque no fue inicializado y yo sé que puedo controlar
el contenido de lo que va a haber ahí. Entonces, esa es una posibilidad de vulnerabilidad que tendría y que cómo lo podría explotar alguien que conociera exactamente, que se diera cuenta, por ejemplo, para qué se usa una variable y que esa variable no ha sido inicializada y que puede permitirme hacer alguna cosa en particular. Y entonces lo que yo hago es explotar el conocimiento de que el stack no se inicializa, se queda con los datos que tenga previamente. ¿Sí? Sería un caso. Bueno, entonces saqué el arreglo. Ahora díganme, ¿qué va a pasar si yo lo ejecuto con 0? ¿Y por qué? ¿Qué va a pasar y por qué va a ser eso? ¿Va a Pues, generar pues esto? creo que ya no habría problema, ¿no? Porque se inicializó la variable, entonces Ajá, ¿y qué debería salirme? ¿Qué crees que debería salir en el contenido de la regla? pues debería salir como del 1 al 100 lo que, Vamos a ver. ¿no? No, mira. Por default, las variables que son globales, toda la memoria que les asignes a esas variables globales, que se guardan en esta zona de datos del heap, van a estar inicializadas. Esa zona de memoria va a estar inicializada con ceros. Entonces, yo mandé llamar a la función, pero inicia tiene 0. Entonces, como tiene 0, pues no hizo este llenado. Aquí nunca entró. Entonces, directamente me está vaciando el contenido de la memoria, pero no es esa memoria que está leyendo, no es memoria del lado del stack o de la pila. Es memoria del lado del heap, porque esa es una variable global y las variables globales siempre se inicializan con 0 a menos de que tú le pongas un valor. ¿Sí? O sea, básicamente el problema lo sigue generando inicia. O, No, o sea, aquí no es tanto que genere un problema, sino yo lo que quiero que vean es la diferencia entre tener la variable aquí afuera como una variable global y tenerla adentro, ¿sí? Si yo la tengo afuera, ya vimos que me sale con ceros, ¿sí? Pues, si yo la ejecuto así, me sale con ceros. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que no quiero que la inicialice, porque este cero es para que la inicialice, ¿no? Si yo le pongo 1, pues me va a salir con del 0 al 99, porque está entrando a inicializarla y bueno, eso está bien. Pero aquí el ejercicio es ver qué pasa si yo no inicializo, qué pasa con las variables si yo no las inicializo. Bueno, en este caso no la va a inicializar y la variable es una variable global. Y entonces yo veo que todo tiene ceros. ¿Por qué tiene ceros? Porque las variables globales que se guardan aquí abajo en el heap siempre se inicializan con 0. El sistema se encarga de ponerte en una variable global siempre ceros, a menos que tú le pongas otra variable. Entonces ahí siempre está la garantía de que tiene ceros. Ah, pero si la variable no es una variable global, sino que es una variable que está dentro de una función, como es aquí, está dentro de la función, entonces esa variable no se guarda en el heap, se va a crear como parte de la llamada a la función y se va a poner dentro de la pila. Entonces, cuando yo lo compilo ahora y lo ejecuto, sin inicializar, ve que lo estoy haciendo sin inicializar, me marca este tipo de cosas. Y eso es porque la memoria de la pila tiene basura, tiene datos que yo no le puse. Cuando son datos que yo no le puse, se dice que es basura, ¿sí? ¿De acuerdo? ok, sí, ya comprendo la diferencia. Y entonces nomás era para que vieran exactamente qué pasa con una variable global, qué pasa con una variable local de una función que va a quedar dentro de la pila. Porque es importante antes de usarlas ponerles un valor, porque si aquí lo estoy usando sin haberla inicializado. Si esto no se ejecuta, la estoy usando porque la estoy imprimiendo, pero lo estoy usando sin haberla inicializado. Entonces eso es un error y me va a generar cosas como esto que le llamo yo basura.
Pues ahorita tiene 21,973 y ahorita tiene 21,986 y así se la lleva, ¿no? Pues siempre va a tener valores diferentes. Ujú. Bueno, entonces eso va con respecto a, a los mapas de memoria, ¿no? Ahora, habíamos dicho que un proceso, pues, es una instancia de un programa ejecutable, de un binario. Entonces, un proceso tiene un ciclo de vida. Ese ciclo de vida está dado por esta máquina de estados. Pues vean que aquí dice, en donde está el nivel 8, tiene y dice, vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Bueno, dice fork, ¿sí? Fork es una llamada al sistema que la vamos a ver ahorita. Entonces, tiene fork y el proceso, una vez que sale de fork, entra en el estado que dice creado. Entonces, está creado el proceso. Ahora, pueden pasar dos cosas una vez que el proceso ha sido creado, ¿sí? Con esa llamada a fork. Que hay suficiente memoria o que no hay suficiente memoria. Entonces, si hay suficiente memoria, entonces se va a ir al estado 3 y dice, listo para ejecutarse en memoria. Entonces, el proceso se queda en ese estado de que está listo para ejecutarse. No se está ejecutando, está listo para entrar en acción. Ahora, si no había suficiente memoria en el sistema, entonces se va al estado 5, que dice, listo para ejecutarse, pero en memoria secundaria. ¿Cuál es la memoria secundaria? ¿En segundo plano? ¿O era La RAM, ¿Eh? la RAM. ¿No? La memoria swap. ¿Sí vieron swap? Cuando vieron o cuando platicaron del sistema. ¿Vieron este Sí, comando, PRI? mm, el comando creo que no, pero la memoria sí, que es donde se supone que es el de intercambio de procesos, ¿no? Algo así, swap. Ujú. Es el intercambio de páginas de memoria. Ujú. ¿Sí? Entonces, esa memoria de intercambio, exactamente como lo dijiste, es la memoria swap. Entonces, vean aquí, por ejemplo, no es un sistema de procesos. Sí, es un autómata, exactamente, es un autómata. Es exactamente un autómata. Una máquina de estados. Entonces, esta máquina, bueno, tiene, bueno, ahí dice 62, son 64 gigas y tiene 40 gigas de memoria swap. Bueno, entonces, si no hay suficiente memoria, entonces el proceso se viene a este estado que dice listo para ejecutarse en memoria secundaria. Y vean que aquí dice swap out y swap in. Entonces, en algún situación, se va a ejecutar esto de swap in o swap out. Ahorita vemos eso. Vamos a pensar que si hubo memoria. Entonces, ok, ya está aquí en memoria. Y entonces, en algún momento, dice, llega la orden de ejecución por parte del scheduler. El scheduler o planificador del sistema operativo va a ir iterando sobre toda la lista de procesos que hay y a cada proceso le va a ir asignando un tiempo de ejecución. Ese tiempo se le llama quantum. Entonces, el kernel tiene predefinido un cierto quantum para los procesos. Entonces, le asigna una unidad de tiempo llamada quantum y dice, ok, tú tienes derecho a estar en el procesador por tantos milisegundos. Y entonces el proceso cambia de estado y pasa al estado 2 y dice ejecutándose en modo kernel. Ok, está ejecutándose, ya está en el procesador, pero está ejecutándose en modo kernel. Ahora, aquí tiene un loop, ¿sí? Aquí tiene un loop y dice hay una interrupción. Entonces, cuando un proceso está ejecutándose en modo kernel, puede ocurrir que reciba una señal de interrupción. Una interrupción, hay interrupciones por hardware y hay interrupciones por software. Lo que significa es que el proceso tiene que detenerse para que se ejecute otra tarea, otro subproceso, que puede ser una operación de entrada y salida, para que vaya y dé a datos del disco, o puede ser que le llegó una interrupción por software que le dicen, deja de hacer lo que estás haciendo y vas a hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, esas interrupciones por software las vamos a hacer nosotros aquí, ¿sí?
Entonces, si no, el proceso va a estar en ese modo de ejecución de kernel. Y después puede pasar a, a, a modo de usuario. Vean, del 2 al 1 puede pasar, dice ejecutándose en modo de usuario. ¿Vieron el comando time? No que yo recuerde. ¿No? Por ejemplo, si le pongo time, sleep, si lo vieron, ¿no? Sí, pero no recuerdo bien. Creo que era para dormir procesos, bueno, para algo así. Ajá, detiene la ejecución del proceso, o sea, más bien el sleep se duerme, o sea, se bloquea. El sleep es el que se quedó bloqueado ahí, por 3 segundos en este caso. Ahora, time, vean qué hace time. ¿Qué me dice time? Como el tiempo de ejecución o algo así. El tiempo de ejecución, exactamente. Me dice el tiempo de ejecución. Y vean que tiene 3 parámetros o 3 tipos de tiempos. Dice tiempo real, tiempo usuario y tiempo sistema. Tiempo real es tiempo de pared. ¿Cuánto tiempo de pared tardó? Tiempo usuario y tiempo sistema son estos tiempos, dice ejecutándose en modo usuario, es decir, cuánto tiempo pasó en modo usuario, y tiempo sistema es cuánto tiempo pasó en modo kernel. Ahora, ¿cuándo puede estar en modo usuario y cuándo puede estar en modo kernel? Pues depende de lo que esté haciendo. Si está haciendo lecturas al disco, está haciendo operaciones de entrada y salida o cualquier llamada al sistema, entonces está en modo kernel. Vean que dice aquí en esta, cuando viene de modo usuario a modo kernel, dice llamada a sistema o bien una interrupción. Entonces va a pasar de modo usuario a modo kernel si se hace una llamada al sistema o se realiza una interrupción. Entonces hay personas que programan, por ejemplo, y programan mal, y están leyendo datos y los están leyendo dentro de un ciclo, por ejemplo, y en lugar de haber leído un bloque completo de información, dentro del ciclo están leyendo un entero, ¿no? Y entonces viene aquí a modo kernel, lee un entero y regresa de nuevo a modo usuario y le entrega el entero. Y vuelve otra vez a hacer una llamada al sistema y cambia de contexto a modo kernel, lee un entero y se regresa. Y así está, cambiando y dando vueltas aquí. Eso es una mala programación, ¿sí? Debe uno evitar el estar haciendo tantos cambios entre tipo de estado. Bueno, entonces, esos tiempos que me reporta el sistema tienen que ver con en qué modo se ejecutó, en modo usuario o en modo kernel. Ahora, si soy un programa, si es un programa que está haciendo cálculo numérico, ¿sí? Que está haciendo alguna simulación, lo que ustedes quieran, manipulando memoria, etcétera, o a lo mejor es un servidor, una aplicación gráfica, ¿no? Que despega una página web o lo que sea, pero que no tiene que interactuar con la parte de hardware, que no tiene que hacer operaciones de entrada y salida, que no tiene que hacer uso del kernel. Bueno, pues entonces su tiempo de usuario va a ser mucho más alto que su tiempo de sistema. Pues su tiempo de usuario va a ser alto y el tiempo real debería ser casi lo mismo que el tiempo de usuario. Ahora, si por el contrario es un proceso que está continuamente leyendo del disco, que se está comunicando por la red, por ejemplo, o que está esperando datos del usuario la mayor parte del tiempo, entonces su tiempo de sistema va a ser alto. En ambos casos se está haciendo algo útil, pero uno lo que espera es que el tiempo de usuario siempre sea mucho más alto que el tiempo de sistema, porque el tiempo de sistema es tiempo que está haciendo o ejecutándose por el parte del kernel, y el tiempo de usuario es tiempo útil de procesamiento. Recuerden que cuando está en ejecución en estos tiempos de aquí, en estos dos, es porque está con el procesador asignado. El kernel le asignó tiempo de procesamiento.
Entonces, eso es tiempo que debería ser tiempo útil. Y si vamos a pensar que el tiempo real me dice, tiempo real, 15 minutos. Tiempo de usuario, 2 minutos. Tiempo de sistema, 13 minutos. Entonces significa que de esos 14 minutos que duró el programa, pasó 14 minutos esperando, haciendo operaciones de entrada y salida, lo que sea, pero se la pasó en modo kernel, no se la pasó haciendo cosas útiles. Entonces, ese programa hay que revisarlo y ver por qué se está comportando de esa manera, ¿sí? Observación para los optimizadores, ¿ok? Estos tiempos son importantes. Esto me dice, esto me da un síntoma de lo que hace un programa, ¿sí? Esto. Bueno. Entonces, va a estar ahí dando vueltas el proceso entre modo de usuario y modo kernel. Si es modo usuario, está haciendo tareas útiles. Si es modo kernel, está haciendo operaciones de entrada y salida. Y eso hay que reducirlo al máximo, a menos de que sea una aplicación que forzosamente se dedica a eso. ¿Qué más puede hacer? Bueno, puede ser que se le acabó el quantum, se le acabó su tiempo, y entonces viene a este modo 7 que dice cambio de contexto. Entonces, sale de ejecución del procesador y entra otro. Permítanme un momentito, ¿sí? Un momento.
Perdón, ya estoy de vuelta. Bueno, entonces nos habíamos quedado en que hacía cambio de contexto, ¿no? Entonces, si hace cambio de contexto es porque se le acabó su tiempo y entonces se queda en la memoria y se queda ahí esperando. Cuando le vuelva a tocar su tiempo de ejecución, va a regresar al modo de usuario. Aquí está, retorna a modo de usuario. y regresa, ¿no? Y entonces así puede estar dando vueltas aquí el proceso y ya. Ahora, puede ser que le llegue una señal, ¿sí? Una indicación, una interrupción de software, que le diga que se tiene que dormir. Y entonces, si se queda dormido, entonces se queda en memoria, pero no está haciendo nada. No está en ejecución. Entonces, pasa este estado 4 y dice durmiendo en memoria. Aquí me dice que está en ejecución. Y me dice que está durmiendo. Está durmiendo en memoria. ¿Sí? Aquí tengo y este. Como esta máquina tiene varios procesadores, pues me sale aquí, ¿no? Cuántos son los que están realmente en ejecución. ¿Sí? Pero estos que tienen la S están durmiendo en memoria. O sea, están en este estado. Durmiendo en memoria. De ahí, igual el kernel les llegará bajo cierta situación, les dirá, ya despiértate. Y entonces dice, pasa de nuevo a listo para ejecutarse en memoria y vuelve a regresar a ejecución, ¿no? Y así está. Entonces, estos procesos que tienen la S, en algún momento despiertan, se ejecutan y a lo mejor se vuelven a dormir. Y así están. Si tienen la S, significa que están ocupando espacio en memoria, pero no están ocupando al procesador. Solo los que tienen la R son los que están en alguno de estos estados 1 o 2 en el procesador. Aquí arriba me dice carga promedio. Aquí me dice, por ejemplo, que tengo 1.99 para esa máquina. O sea, básicamente 2. Eso significa que yo tengo en promedio 2 procesos en ejecución de manera simultánea. O sea, dos procesos en R de manera simultánea. Y aquí lo podemos ver, ¿no? La mayor parte de las veces que se actualiza el top, voy a hacer un refresh más rápido, aparecen 2. La mayor parte de las veces aparece 2, de repente aparece 3, y eso es lo que va haciendo que se desplacen estos tiempos, ¿sí? Estos de acá. Pues normalmente tengo 2 en ejecución. Y los que tienen ese, pues están en este modo de durmiendo en memoria. Ahora, si la memoria se acaba, entonces esos que están durmiendo, el kernel los va a bajar a memoria swap. Entonces los va a pasar a swap y se van a quedar durmiendo, pero en memoria secundaria. Cuando les toque el momento de que tengan que regresar a ejecución, entonces los va a despertar en memoria swap y luego van a salir de la memoria. Entonces aquí está, ¿no? Creo que está invertido aquí swap in y swap out. Entonces, tendría que salir de la memoria swap y regresar a listo para ejecutarse en memoria. Y así va a estar transitando por todos estos. Ok, hasta aquí. ¿Se entiende la transición que hace un proceso? Yo digo que sí. ¿Sí? Bueno, ahora, nos falta un caso. Por eso lo dejé al final. Nos falta un caso. Cuando el proceso termina. Entonces, vean que aquí dice llamada a exit. Ajá. Entonces, cuando sale exit, se va al estado 9. Y el estado 9 dice ahí que se convierte en un zombie. ¿Les platicaron de los procesos zombie?
Sí, Sí. ¿Sí o no? O ya no se acuerdan. ¿Qué es un proceso zombie? O en la cultura popular, ¿qué es un zombie? Según yo lo que entendí es que cuando se convierte en proceso zombie, algo así de que mataban como que a su proceso padre, pero como que este proceso en vez de como matarse igual, se quedaba en el limbo, por así decirlo, y no se podía ni terminar, ni, o sea, ni siquiera como que se estaba ejecutando bien. Bueno, según es lo que recuerdo, pero no sé si esté bien. Sí. Bueno, ahorita si nos da tiempo hoy, vamos a ver, vamos a crear un zombie y vamos a entender exactamente qué es ese, es un estado, ¿de acuerdo? Vean que un proceso zombie es un estado de un proceso. ¿Qué estado de proceso es? Un proceso que ya terminó de ejecutarse. Eso es un zombie. Un proceso que terminó de ejecutarse porque ya hizo la llamada a exit y exit es termina. ¿Ok? El proceso ya terminó. Si ya terminó el proceso, entonces todos los archivos que tenía abiertos, la memoria que tenía reservada, todo eso se libera, el kernel lo va a liberar, con excepción de algunas cosas, ¿sí? Entonces, a esas cosas que el kernel no va a, o va a conservar todavía del proceso, hacen que el proceso se conserve dentro de algo que vamos a ver aquí abajo, se llama la lista de procesos, ¿sí? Entonces, todos los procesos tienen un número asociado, ¿no? Que es el process ID. Entonces, es una tabla de igual también es un arreglo, ¿ok? Los procesos son un arreglo donde cada elemento del arreglo pues corresponde a un proceso. Y entonces este zombie, este proceso que ya terminó, conserva su process ID y otras cosas que yo digo es el obituario del proceso, porque obituario, ¿por qué? Porque ya murió, que son las condiciones en cómo es que ese proceso terminó bien o terminó porque lo mataron, ¿sí? Le hicieron un kill, o por qué, o murió por una violación de segmento, por qué murió el proceso, ¿sí? Entonces, esa información se queda como parte de los datos del proceso, ¿sí? Son datos finales que se quedan ahí, datos estadísticos que se conservan. Alguien tiene que tomar esa información y ya una vez que toma esa información, entonces ya se desecha el proceso y se libera el process ID. Es decir, dentro de la tabla de lista de procesos se va a liberar ese elemento. Entonces, un zombie, como les decía en la cultura popular, un zombie es un muerto viviente, ¿no? O sea, porque está ahí, pero ya está muerto. Pues eso exactamente pasa con los procesos zombies. Allí están. Ustedes van a ver el zombie si hacen el PS o hacen el top. Bueno, el top no, pero en el PS sí van a ver ahí el proceso que ahí está. No lo pueden matar porque ya está muerto, pero ahí está. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasa con un zombie, pero todos los procesos, cuando mueren o cuando terminan, que sería el vocabulario correcto, se convierten en zombies. Todos. Y algunos se quedan como zombies, y entonces vamos a ver de qué depende que se queden como zombies o no. Bueno, entonces aquí está la descripción de los estados. Y como les decía, existe una cosa que se llama la tabla de procesos. Dice, el kernel administra los procesos por medio de la tabla de procesos y algo que también se llama el área de usuario. Entonces, el área de usuario es una estructura que se crea con el proceso y que solamente lo utiliza el mismo proceso. El kernel no la utiliza, ¿sí? Entonces, esa área de usuario es parte del proceso, pero el kernel no le es útil, pero la requiere el proceso, entonces ahí se conserva. Entonces, los campos que tiene cada entrada en la tabla de procesos, ¿sí? Entonces, en esta tabla de procesos del kernel, ¿qué es lo que tiene? Dice, tiene un campo
de estado que identifica el estado del proceso. ¿Qué es el estado del proceso? Ah, pues alguno de estos numeritos, ¿sí? Alguno de estos. ¿En qué estado se encuentra el proceso? Campos para localizar el proceso y su área de usuario. Entonces, el área de usuario es la parte de memoria que está accesible para el usuario, ¿ok? Entonces, toda esa información sobre el manejo de la memoria del proceso. Ahí, acá. También información de cuando el proceso se traslada de memoria principal a la memoria swap, etcétera, ¿no? O sea, todo ese manejo de memoria ahí está también. ¿A quién le pertenece el proceso? ¿Sí? El user ID del dueño del proceso. El identificador único del proceso. Recuerden, ese process ID es único por cada proceso. Y luego otras cosas como descriptores de eventos, si está durmiendo, ajá, y cosas que necesita, ¿no? Para reactivar al proceso. Hay algo que se le llaman señales, que son interrupciones por software. Nosotros vamos a hacer aquí señales y vamos a interrumpir un programa usando señales. Temporizadores y otras cosas, ¿sí? Entonces, todo eso se mantiene en la tabla de procesos, ¿sí? Bueno, cuando el proceso muera, pues su entrada dentro de la tabla de procesos va a seguir ahí, es decir, toda esta información ahí se va a quedar, ocupando espacio y ocupando una entrada en la tabla de procesos. La memoria reservada que haya usado, los archivos que tenía abiertos, todo eso ya se liberó. Eso no está aquí. Pero toda esta información ahí se queda. Entonces, el área de usuario dice, contiene la información necesaria solo cuando el proceso se está ejecutando. Entonces, ¿qué cosas tiene cuando el proceso se ejecuta? Pues, ¿desde dónde viene con respecto a la tabla de procesos? El identificador del usuario, otros temporizadores, el directorio de trabajo actual. Recuerdan que lo vimos, ¿no? Que el directorio en el que trabaja es una información que tiene el proceso en sí mismo. No es algo que digamos que lo cambie de una zona a otra, ¿no? Sino esa es una indicación de en qué directorio abierto se encuentra el proceso de ejecución. Ya vimos que el directorio es un archivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el directorio que está abierto y que en ese directorio se encuentra ese proceso en ejecución? De manera que cuando abre archivos, pues los abre y los busca en ese directorio, a menos de que yo le indique una ruta y todo lo demás que ya vimos. También tiene la tabla de descriptores de archivo, ¿sí? Ya vimos que eran los descriptores de archivo, ya dijimos que era un arreglo también. Entonces tiene, en el área de usuario está su tabla de descriptores de archivo, propia del proceso. Y la máscara de permisos, ¿sí? Entonces, básicamente ya vimos la mayor parte de estos elementos que está como parte del proceso en el área de usuario. El área de kernel nosotros no tenemos acceso. Eso lo maneja el kernel. Entonces, dice contexto de un proceso. El contexto de un proceso está definido por su estado, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, bueno, con estos cambios de acá, ¿no? También, por ejemplo, va a cambiar de contexto, como les digo, cuando se ejecuta alguna interrupción. Entonces, cuando se ejecuta una interrupción, deja de ejecutarse el código y entonces genera un cambio de contexto para que se ejecute otro tipo de tarea, que puede ser una operación de entrada y salida o la ejecución de alguna rutina diferente. Ahora, ya vamos a ver informaciones sobre los procesos. Entonces, lo primerito que necesitamos saber es obtener el identificador único de ese proceso. Para eso existen dos funciones. Una que se llama getPID, ¿sí? O getProcessID. Y getProcessID. Y esta P significa de parent, o sea, dame el process ID del padre. En el caso de, así como en el sistema de archivos, hay un nodo principal o un nodo raíz y de ahí se van generando diferentes nodos. En el caso
de los procesos, también existe un proceso padre único, ¿sí? Y ese proceso padre único va generando procesos hijo, ¿sí? Entonces, como se maneja el concepto de padre, pues también está el hijo. Entonces, son padres e hijos. Entonces, este PPID me va a regresar el process ID del padre. Pues vamos a verlo cómo funciona. Pues yo mando llamar, en este caso, imprimo el process ID, yo lo obtengo a través del get PID, y quiero también el process ID del padre, y eso lo tengo con el get PPID, ¿no? Pues vamos a ejecutar esto. Ok. Para poderlo ver, voy a crear aquí otra conexión. Ok. Entonces vamos a compilar este. Y aquí nos falta el get PPID. Hay que incluir estas. Ahí está. Listo. Entonces vamos a poner, ejecutarlo. Ahí está en ejecución y vean. Acá yo estoy en la misma máquina y estoy buscando la información del proceso getPID. Como tiene un sleep ahí, pues ahí se quedó, ¿no? Me dice que el process ID de este proceso es el 175,000, bueno, eso. Y aquí está, ¿no? El process ID de getPID es 175,000, ¿qué es? 1,755,681. Ahí está. Es un numerote, ¿no? Y el process ID del padre es este otro. Y aquí está, termina en 108. Pues vean, este es el process ID del padre, termina en 108. Ahora, pregunta, este process ID que termina en 108, ¿a qué proceso le debe corresponder? ¿Quién sería el padre de getPayID? ¿Quién creen que debería ser el padre de este? Si no mal recuerdo, lo que pasaba es que en la terminal que está ejecutando se crea otro proceso de bash Ujú, y después, no sé si ese es el padre de getPID o el mismo bash se convierte en el proceso de getPID. ujú. Sí, tienes razón. Sí se genera otro proceso bash y luego lo que ocurre es que se reemplaza ese nuevo bash por el código del getPID. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Eso es lo que está pasando, pero sí, el padre del getPID tiene que ser el bash. Vamos a ver quién es este. Aquí está, ¿sí? Entonces el padre de cualquier comando que yo ponga, el padre de cualquier comando que yo ejecute, siempre va a ser
El bash, el intérprete de comandos. ¿Y quién es el padre de este bash? Ah, pues vamos a ver quién es el padre. No. ¿Por qué me salieron muchos? Ah, ya vi por qué. Ahí está. El padre de ese bash, ¿quién es? ¿Qué proceso es? El padre del bash en el que estoy trabajando en este. ¿Qué proceso es el que está ahí? El SSHD, exactamente, ¿sí? Es el demonio del SSH, porque yo me estoy conectando por SSH a esta máquina. Entonces ahí me está diciendo que el padre es el SSHD, el demonio de SSH, y que me asignó esta terminal. ¿Ok? ¿Y quién será el padre del SSH? Vamos a ver. El padre del SSH es este Process ID. Tiene una cadena aquí de SSH. Vamos a ver al siguiente nivel. Vean que este SSH que está acá, que es el padre del bash, ¿a quién le pertenece este? ¿A qué usuario? Pues a mi cuenta, ¿no? ML. Pero ya una vez que yo me paso al padre de este SSH, que era este de acá, era este, el padre ya no es ML, el padre es root. Entonces pasó de ser un proceso en root, que es el SSHD, a ser un proceso con mis privilegios como usuario normal. Y luego SSHD tiene este otro proceso como padre, ¿sí? Y el padre de este demonio SSHD, ¿sí? Que es realmente el demonio principal, el que está escuchando en los puertos. ¿Quién es el padre de este? ¿Qué process ID tiene? El proceso init, ¿no? Ajá. El proceso 1, ¿no? Vamos a... Aquí va a salir un montón. Ahí está. Edgar decía que era el systemctl. Pues sí, es el systemd. Es el systemd. Antes init. Antes era init, ahora es systemd. Y ese es el padre de todos los procesos. Bueno, hay un padre cero, que es el padre de init, que ese es el administrador de memoria. Entonces, primero se ejecuta el administrador de memoria, y ya que se ejecutó el administrador de memoria, entonces ya puede ejecutarse el administrador de procesos. Y el administrador de procesos es el systemd. ¿Ok? De hecho, había una tarea, ¿no? De eso. ¿Ok? Entonces, toda la genealogía de los procesos parte a partir de systemd. Entonces, ahorita nomás les hice la rama del comando getPID hacia arriba, ¿no? Puedo hacer una modificación al getPID. No se puede. Habría que hacer otra cosa. No quería hacer un ciclo y estar sacando los process ID de otros, pero no. Eso nos va a tomar tiempo hacerlo y no tiene que ser. Bueno, entonces, estas dos llamadas me van a regresar eso, ¿ok? El process ID de mi proceso y el process ID del padre. Esos datos son muy importantes para lo que vamos a hacer después. Luego también puedo obtener, pues, los identificadores de usuario y de grupo. Entonces, cuando el proceso se está ejecutando, pues tiene
tiene esos identificadores. Y también está lo que se llama el Effective User ID. Ese Effective User ID tiene que ver con eso de que el proceso se ejecuta con los privilegios de otro usuario. Ejemplo de eso, habíamos dicho que el comando passwd hacía eso, ¿no? Entonces, cuando se ejecuta con permisos de root. Entonces, estas funciones me regresan esa información. Entonces, vamos a verlas trabajar. ¿Cómo se llama? No tiene nombre. Voy a hacer UIs. Ahí está. Entonces me dice aquí que, mi user ID es el 1000, que mi effective user ID es el 1000, igual que mi grupo, ¿no? Porque mi usuario y mi grupo se crearon, cuando se creó la cuenta, se creó mi usuario y también se creó mi grupo. Ajá, entonces, pues aquí no tiene nada nuevo. Vamos a hacerle un cambio al programa. Déjenme cambiarlo acá. Le cambié el grupo al archivo. ¿Por qué? Ah, ya. Porque mi grupo principal, ¿sí? Si yo veo aquí mis grupos, yo estoy dado de alta en todos estos, pero yo le cambié aquí a este grupo. Pero mi grupo principal sigue siendo el de acá, ¿ok? Vamos a cambiarle por otro que no sea ese. Vamos a ponérselo a root. No me está cambiando los permisos. Me parece que eso tiene que ver con mis permisos. Sí. ¿Por qué no me está cambiando los permisos aquí? Se queda igual. Y ya se lo cambié. Vean que se lo puse a root. Pero no me los está cambiando. Entonces, no sé por qué no lo está haciendo.
Mm, sí, no sé. No me lo está cambiando. Debería respetarme aquí, pero no sé si algo de seguridad me está impidiendo que me cambie yo al, al grupo. Ah, ya quedó. Ya está. Ya le habilité aquí el sticky bit y lo dejé como dueño root, ¿ok? Ahí está. Entonces, si yo lo ejecuto, me dice que el usuario que lo ejecutó tiene el user ID 1000, que el grupo del usuario que lo ejecutó es el grupo 1000, pero ese proceso se ejecuta con los privilegios de root, ¿sí? Y con los privilegios también del grupo root. Ajá. Entonces, este binario, este ejecutable, si lo dejo así, pues es un punto de vulnerabilidad. Claro, tendría que modificarle alguna cosa para que explotara yo algún tipo de acción, ¿no? Pero este proceso, vean, cuando se ejecuta, ya puede, ya puede modificar cosas como si fuera root, lo cual pues es delicado, ¿no? Vamos a hacer eso, aunque sea delicado. Vamos a hacer eso con un programita de los que ya hicimos. Algo sencillo, el mkdir, ¿ok? Vamos a hacerlo con mkdir. Le vamos a cambiarle el dueño a root, a mkdir, ¿ok? Antes de eso, vamos a hacer mkdir de, de root y vamos a hacer un directorio dir1, ¿ok? Obvio, ya sabemos que eso iba a pasar, ¿no? Ahora vamos a darle esos privilegios a ese programa. Entonces, sudo chown, le decimos que es de root, el programa mkdir. Y bueno, aquí lo ponemos. Ahí está. Ya le pertenece a root. Ahora, ok, vamos a probarlo así. mkdir ya es de root, le digo a root y que genere un directorio llamado dir1. Le pertenece a root, pero no tiene privilegios para hacer ningún cambio. Le vamos a activar el set user ID. Ahí está. Ya no se quejó. O sea, hace que ese comando, así como está, ya puede crear directorios en donde sea. ¿Por qué? Porque al haberle yo activado el set user ID, el effective user ID y el effective group ID se modifican y entonces cuando se ejecuta el proceso, se ejecuta con los privilegios que tengan estos dos
estos dos valores, ¿sí? Y esos dos valores los tiene porque yo le activé el set user ID tanto para usuario como para grupo. ¿Ok? Pues para... Eso ya es un punto de vulnerabilidad. De hecho, vean que aquí ya me los pone en rojo, ¿ok? O sea, eso ya es delicado. Entonces vamos a quitarlos. Ah. O algo más sencillo. Se lo regresamos al usuario real. Ahí está. Y ya de nuevo, aunque yo lo ejecute, pues ya no se puede. ¿Se vio qué pasa entonces con el Effective User ID y el Set User ID cuando uno lo habilita? ¿Sí? Ok. Ya. Ahí está, ya. Ah, wait this. Ahora sí. Ya no hay problemas. Bueno. Entonces, eso nada más para ver qué representa esto, ¿ok? Y para qué sirve. Bueno. Ahora, este otro dice variables de entorno. Un programa necesita un entorno de ejecución. Y cuando se ejecuta, también recibe esas variables de entorno. Díganme el nombre de una variable de entorno. ¿Con qué comando veo una variable de entorno? Path. ¿Y cómo veo yo las variables de entorno? ¿Con qué comando? Con echo puedo ver el valor, pero si quiero verlas todas, env, bueno. env. Env me da la lista de todas las variables de ambiente para mi proceso. En este caso, mi proceso es el intérprete de comandos. Entonces, aquí está todas las variables de ambiente que están definidas para mi proceso. En particular, pues está la variable path, ¿no? Pues hasta aquí está el path y yo tengo otros paths, ¿no? El de manual, etcétera, ¿no? Hay otros paths. Para ver el valor de una variable, le pongo echo pesos path, por ejemplo, ¿no? Y ahí está. Entonces yo veo el valor de la variable. Bien. Entonces vamos a ver que un proceso recibe todas sus variables de entorno cuando se ejecuta. Pues aquí vamos a tener este programa que retiene sus dos argumentos que ya conocemos y le estoy agregando un tercero. Vean que se parece a este de acá, que consiste en un arreglo de caracteres también, pero que representa las variables de ambiente. Entonces, recibe esto como parte del main, ¿sí? Y luego aquí dice mientras envi y empieza con igual a 0. Entonces, esto pues es como un arreglo, ¿no? Entonces, el arreglo del elemento 0, ¿qué me va a regresar? Una cadena de caracteres. Si la cadena de caracteres no es nula, ¿sí? Es decir, este apuntador apunta a algo. Si ese apuntador no es nulo, entonces imprime env de i, ¿ok? Y aquí está haciendo i más más. I más más que me regrese. Si ahorita i vale 0, ¿qué me regresa i más más? ¿Qué me regresa, eh? Se supone que aumenta uno en valor, pero después de que ya lo utilizó la instrucción print, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué valor me va a regresar? Al inicio. ¿1 o 0? 0. 0, ¿sí? Entonces, en lugar de yo tener un ciclo donde estoy incrementando i, aquí lo estoy usando directamente. Uso la variable i y al mismo tiempo la incremento. Pero siempre me va a regresar el valor previo. Entonces, es una manera de recorrer el arreglo, sin hacer un for ni nada, ¿no? Vamos a probar.
Ahí está. Vean. Esto es lo que está guardado en en el tercer argumento de la variable main. Y esto, si se dan cuenta, que me desplegó este programa env, es exactamente lo mismo que me da el comando env. Es exactamente la misma cosa. Entonces, el comando env, ¿qué hace? Pues esto. Pues es muy importante que un programa tenga acceso a sus variables de ambiente. Por eso, si han tenido que configurar algún programa en Linux, a veces les dice que definan una cierta variable de ambiente para que tome algún valor. Entonces, en lugar de que el programa yo le tenga que pasar como argumentos esos valores, lo toma de las variables de ambiente y ya de ahí decide qué cosas tiene que hacer. Por ejemplo, si hacen su programa de intérprete de comandos, pues ya le pueden poner la variable path a su programa. Entonces, que tome la variable path que está definida ahí y simplemente cuando le pidas que ejecute un binario, vaya y lo busque en la cadena path. Por aquí debe estar el path. Path. Aquí está. Entonces, de ese arreglo de cadenas, va a encontrar la variable path y toma esto de acá y nada más lo tiene que subdividir donde estén los dos puntos. Y cada cadena de estas representa un directorio en donde tiene que buscar los binarios. Y entonces a mi intérprete de comandos o el que ustedes programen, cuando le pongan algún comando en particular, tendría que ir a todos estos directorios y ver si ahí está el programa ejecutable que le están diciendo para que lo ejecute. ¿Sí? Eso es algo que podría tener su intérprete de comandos. ¿Okay? No me acuerdo si se los pido o no, pero esa es una cosa que podría estar. ¿Dudas aquí? No. Ok. Bueno. También es posible, dice, extraer específicamente el valor de una variable. Entonces, en lugar de estar parseando yo con un strScanf o algo así, o strctr, para ir parseando esto, pues mejor uso la función getEnvironment y ya directamente le digo, quiero la variable X. Pues vamos a ver este rápido, antes de que se nos acabe el tiempo. Nada más, me faltó. Ahí. A veces puede uno desconfigurar la terminal. Por ejemplo, si hago esto, ¿qué pasará? ¿Qué pasará si hago eso? ¿Qué va a salir en la pantalla? ¿No? El contenido del programa, ¿no? Porque cat lo que hace es que me vacía lo que yo le ponga. Si le pongo nb.c, pues me vacía el contenido del programa nb.c. Entonces, si yo le pongo cat de... Va a aparecer el programa, bueno, en código máquina. Exacto. Ahí, ¿no? Bueno. Puede pasarles, así como yo que luego le tecleo ahí y se me va el enter, que yo quería el punto C y entonces en lugar del punto C puse el NB, el binario,
y sí, me salió eso, ¿no? Bueno, algunos intérpretes o algunas más bien, algunas terminales están protegidas y entonces no pasa nada, pero otras no. Entonces, ¿qué hay que ponerle? Le ponen reset. Y eso les va a restablecer su terminal, ¿ok? Se las corrige si quedó desconfigurada. En algún momento les puede pasar. ¿Sí? Entonces, ahorita que abrí el binario, dije, buen momento para explicarles eso. Entonces, el comando reset no resetea la máquina, el comando reset resetea la terminal y la vuelve a dejar bien para poder imprimir los caracteres, ¿ok? Bueno, entonces íbamos a hacer que era el de get environment. Y ya estaba, ¿no? Get environment. ¿Y qué hace? Oh. ¿Qué hace get environment? Pues me va a imprimir dos cadenas, donde una cadena es lo que tiene RGB y el otro es lo que tiene el RGBI. Y lo va a hacer revisando cuántos argumentos yo le puse. Entonces yo le tengo que poner la variable que yo quiero imprimir. Entonces, por ejemplo, le voy a poner así, getEm y le pongo pat. Y me imprime la variable pat. Si le quiero pat y manpat. Entonces me da lo que vale pat y me da lo que vale manpat. ¿Por qué? Porque está usando la llamada getEnvironment y le estoy diciendo la variable, qué variable quiero que me regreses. Y eso me va a regresar una cadena. ¿Qué cadena? Pues la cadena esta de aquí. Ahorita la estoy imprimiendo, pero para ese ejemplo que les dije, pueden tomar la variable path y buscar en estos directorios si ahí está el ejecutable que les están pidiendo. Entonces, bueno, pues ya no tienen ni siquiera que hacerlo de acá arriba, sino que directamente usan getEnvironment para obtener el valor de una variable. También podemos fijar el valor de una variable y para eso está el putEnvironment. Entonces eso le va a fijar una variable a un programa. Ahora, esa variable que se va a definir solamente existe para ese proceso, no existe para el proceso padre. Yo puedo poner variables para mi proceso, pero no para el proceso padre. ¿Sí? Aquí dice variable externa que contiene el ambiente del programa. Estamos fijando la variable. Fijando la variable y usando ese arreglo Byron, ¿sí? Que es es una apuntadora a caracteres, es decir, es un arreglo, pero vean que está definido como extern. Estas variables extern significa que están definidas en algún lado, pero no aquí. Entonces, en algún momento cuando enlace el programa, lo va a encontrar. No estoy seguro si esto funcione todavía, porque esos tipos de variables como esta que estoy aquí en Byron, ya no se recomienda que existan, pero vamos a ver. Está en stdlib, debería estar ahí. Ok. Pues aquí faltó stdlib. Ya está. ¿Y qué variables está poniendo? Yo le tengo que decir qué variable quiero que defina. Porque vean que está parseando el RGB, entonces yo le tengo que decir, quiero que definas tal variable. Ok. Entonces, vamos a
ejecutarlo, utemp, y voy a ponerle mi variable, igual, hola mundo. Ahí está mi variable, se llama hola mundo. Vean que después hizo el parseo de todas las variables del ambiente. Y aquí están todas las variables, pero además está hola mundo. Y esa variable hola mundo existe aquí. Mi variable, perdón, mi variable no existe. Pero podemos probar lo siguiente. A ver. No, no me deja. ¿Para qué sirve source y para qué sirve esta notación que puse punto? O bien source punto. Esta o esta. ¿Para qué sirve esto source y para qué sirve este punto espacio y luego el programa? ¿Sí lo vieron? Yo no lo recuerdo. Ok. Bueno, eso sirve para cargar variables de ambiente que se generan en otro entorno. Entonces yo esperaba que mi programa put environment que define esta variable adicional la importara el intérprete, pero no lo está haciendo. Necesito ver por qué no lo está haciendo. Ahorita no me acuerdo por qué, pero sí se los voy a mostrar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un pequeñito ejercicio, aquí un ejemplo de bash, un script muy sencillo. Solamente vamos a definir aquí export. ¿Para qué sirve export? De entrada, export. Ser una variable local, variable global. Ok, muy bien. Cuando tú le pones export, significa que esa variable se va a heredar a los procesos hijo de este proceso en particular, que es un bash. Entonces, al siguiente proceso que generara este script en bash, vamos a pensar que aquí yo le pongo otro script, ¿no? Un bash, otro programa. ¿Sí? Si yo lo hiciera así, como está ahorita, cuando se ejecutara este otro script, la variable, mi variable, mi va, ya, esa mi variable no existiría. Entonces, para que exista, es decir, para que se herede al siguiente nivel, yo le tengo que poner export. Y entonces, esa variable va a existir también acá. ¿Sí? Bueno, pero ahorita no tengo este caso. Solo quiero ver el source y el punto, ¿ok? Así. Entonces, si yo lo ejecuto, bueno, vamos a ponerle acá, ¿no? Ahí está. Pues no hace nada, pero crea la variable. Vamos a ponerle que nos imprima el valor de la variable, ¿no? Mi variable.
Ahí está. Entonces, pero si yo hago un eco de mi variable, no existe. Ahora voy a ponerle source, así. Y ya, pues ejecutó el script. ¿Pero para qué sirvió el source? Ah, está seguramente mal escrito. No lo veo. Ah, es más variable, por eso no sale. Entonces, ahí está. Esa variable que se creó en el script ahora se importó como parte de mi ambiente. Entonces, el source lo que va a hacer es importar todas las variables que sean creadas o definidas dentro del script. Eso hace source. Y voy a cambiarle. Voy a reemplazar esto por i para que sea así. Si lo ejecuto de nuevo, me vuelve a imprimir el valor, pero si yo quiero ver el valor de mi variable, pues no existe. Ahora en lugar de ponerle el source, le pongo el punto. Y ahora sí se importó. Entonces, source y punto sirven para importar variables de otros niveles de script o de bash. Y yo quería acá, con este put environment, importar las variables de ese proceso, pero no me dejó hacerlo. Tendría yo que averiguar por qué source, eso sí no lo sé, por qué source y por qué el punto no funcionan con otra cosa que no sea bash. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Ok? Simple y sencillamente aquí el caso era que esta función put environment efectivamente me define variables para el proceso que esté yo, que la invoca. Así no hace nada. Y así le pongo la variable hola igual a mundo. Entonces, en el ambiente de ese proceso ya se creó una variable con valor mundo. Pues para eso sirve put env, ¿no? Ok. Ahora viene esto de creación de procesos. Ya no me da tiempo, pero lo voy a platicar aquí con el diagrama, ¿sí? Y ya lo continuamos el lunes. Entonces, si recuerdan de la tabla de procesos, el primer estado de un proceso es saliendo de una llamada a fork. Entonces, ¿qué ocurre cuando un programa o un proceso manda llamar a fork? Bueno, aquí tengo un diagrama más completo de lo que es un proceso. Tengo su segmento de texto o de código donde está el programa. Tengo sus datos estáticos que ya los vimos funcionar y enseguida está el heap donde se asigna la memoria vía malloc. Y arriba, en las direcciones más altas, está el stack que corresponde a todas las llamadas a funciones, todas las variables de funciones se van encolando aquí en el stack o se van apilando aquí en el stack, más bien, se van apilando aquí en el stack. Como es un proceso, tiene además su propio tabla de contexto, ¿sí? Dentro de la cual está la tabla de descriptores y su parent process ID y su process ID. Todo esto es parte de un proceso. ¿Ok? Hasta aquí, ¿esto está claro? Sí, todo claro. Bueno, ¿qué pasa cuando mando llamar a fork? Pues cuando se hace fork, ocurre lo siguiente. Se hace un clon del proceso actual y entonces voy a tener un clon tanto del stack, la pila, los datos estáticos. Vean, esto está un clon idéntico. En el caso de la tabla de descriptores, se conserva igual la tabla de descriptores tal como está. Lo único que va a haber diferente con respecto al contexto es que el proceso, vean que dice Process ID 751, para en Process ID 1.
y este process ID 151 para en process ID 1, es decir, este que dice padre y este que está acá, que fue la llamada fork, son exactamente el mismo, ¿sí? Este y este son idénticos, el verde es el mismo. Este es, digamos, este es el verde al tiempo 0 y este es el mismo verde al tiempo 1, ¿sí? Entonces son idénticos. Pero como resultado de fork, se creó otro proceso. Y ese otro, como es otro, tiene otro process ID. Entonces aquí está, el process ID de este, que es el hijo, es diferente del padre. Este es 751 y este es 812. Pero como este es el padre de este, el parent process ID del hijo, pues tiene que ser el process ID del proceso que llamó a fork, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo saber quién es el padre y quién es el hijo, ¿sí? Haciendo uso de los process ID. Ahora, se hizo un clon del stack, del heap, de los datos estáticos. Entonces, tanto el padre como el hijo tienen las mismas variables, si estaban ejecutándose, pensemos que se hizo el fork en una llamada, dentro de una llamada recursiva, que ya llevaba 100 niveles de recursividad, y en ese nivel 100 se hizo la llamada fork. Ok. Pues entonces, tanto el padre como el hijo se encuentran después de la llamada fork, después de que se hizo la llamada fork, en el nivel 100 de recursividad, ¿sí? Que estaría en el stack acumulado, habría 100 llamadas a función aquí apiladas, igual a que habría 100 llamadas a función apiladas, los dos estarían exactamente en la misma línea de llamada a función, saliendo de fork. Los dos salen de fork en la misma posición de código. Y por lo tanto, si yo los dejara así, se comportarían idénticos los dos, ¿sí? Si yo no hago una distinción entre lo que hace el padre y lo que hace el hijo, padre e hijo hacen exactamente lo mismo. Son clones. Lo único que no se repite es la parte del código. La parte del segmento de texto o el bloque de código, ese se sigue manteniendo. ¿Por qué se mantiene? Porque el código es estático, el código no cambia. Pues para no ocupar más páginas de memoria para guardar el código, pues simplemente digo que la página que tiene el código del padre es la misma página que tiene el código del hijo. Y como tienen el mismo código y salieron de la misma llamada a función, padre e hijo hacen la misma cosa. Lo único que los distingue es que uno tiene un process ID distinto y que en el caso del hijo, el process ID, el parent process ID, es el process ID del proceso que mandó llamar a fork. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. ¿Los demás? Sí, sí entendí. Ok. Con un ejemplo nos va a quedar claro, pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces, lo vamos a ver el lunes, ¿sí? Entonces, por favor, aprovechen estos días y pónganse al corriente con lo que tienen, porque los procesos y las tareas y lo que viene a continuación ya está más complicado. Entonces, pónganse al corriente con todo lo demás y ya para que empiecen en ceros con esto, ¿ok? Pues nos vemos el lunes. Que la pasen bien en sus fiestas. Gracias igualmente. Hasta el lunes. Gracias, hasta el lunes. Nos vemos. Muchas gracias, buen fin de semana. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Muchas gracias, profe. Vale, nos vemos. Adiós.